Sinski. Por éxitos. Son las 8:11 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxito. Mire, tenemos hoy nuestra rocola y nuestro invitado es profesor de oratoria. Bueno, ya también que es maestro del sarcasmo y habría que coincidir, estoy de acuerdo con ello. Una de las mentes más agudas de la escena cultural venezolana. Es un hombre que puede pasearse con la misma facilidad por un pasillo universitario que por un escenario. Hoy, sin embargo, nos alejamos de ese podio académico, del show de comedia para descubrir... Hace años, yo quiero comer, yo me alejé hace años de ese podio, mire, se pasa un hambre en ese podio. Es horrible. ¿Sí? ¿Y qué da de comer? ¿Qué da de comer? Mira, las mises tampoco dan de comer, No. yo fui engañado por los medios. No, da de comer la risa y da de comer el entretenimiento, para bien y para mal. Sí. Pero, digamos aquí... Define entretenimiento. Entretenimiento, a ver, hay 4 razones por las cuales se da una comunicación: informar, entretener, persuadir y argumentar. Y el entretenimiento es aquella que genera placer. Es la económicamente más rentable: cine, televisión de ficción, telenovelas, novelas verticales, etcétera. Pero a la vez es la más complicada porque el gusto de la audiencia, el placer de la audiencia es muy relativo. O sea, ¿quién iba a decir que las fotopiés iban a hacer algo en la vida? Y hay una gente que disfruta de eso al punto de que pagan un dineral por una fotopié. Cuando tú haces entretenimiento, el problema que tienes es que te tienes que separar del concepto artístico de, no, yo tengo un compromiso con mi material. Yo no puedo decir eso porque yo quiero, o sea, tú tienes que, yo vengo del teatro también, o sea, yo tenía una vocación de pelar gajo importante, ¿me entiendes? O sea, yo estudié comunicación social, agarré periodismo, que es la mención más pelagajo, luego estudié posgrado de filosofía porque dije, no, hay que llevar el pelar gajo a un nivel ya de maestría. Hay consecuencia, ¿no? Hay fidelidad. Y hice teatro. Fidelidad. Y entonces tú tienes la confusión de que tú quieres, de alguna manera, no, pero tengo que expresar algo personal, o sea, tengo que tener un punto de vista. La comedia me lo ha permitido, pero para mí un descubrimiento importante fue que una vez monté a Bertolt Brecht, y Bertolt Brecht es el autor, para los que no lo saben, de la ópera de los 3 centavos, que a la vez es de donde sale el tema Máquina Navaja, que es de donde sale Pedro Navaja. Pedro Navaja es una versión de esa obra que hizo Bertolt Brecht. Y Bertolt Brecht, leyendo sobre él, me encuentro en una parte donde el tipo se fue a Hollywood, que uno siempre piensa en este alemán, socialista, intenso, denunciando la guerra, se fue a Hollywood con su mujer y la amante la puso en la casa de al lado porque él era un tipo, bueno, muy simpático. Familiar. Sí, un tipo que le gustaba tener las cosas cerca, no le gustaba caminar mucho. Y entonces, sí, bueno, cada quien se conoce. Y él puso, el arte, si no es entretenido, no es arte. Y para mí eso fue un cambio de paradigma, porque uno crece con la locura de que para ser artista, cuando la gente sale confundida de tu obra, ahí es cuando tú estás haciendo arte. O sea, cuando la gente no sabe ni qué pensar de ti, cuando metiste 3 personas nada más en la sala, tú estás triunfando, ¿me entiendes? Como artista, porque tenemos esa locura que se la echan a Van Gogh, ¿no? Que Van Gogh nunca pensó que el público, vayan y lean las cartas de Van Gogh a su hermano Teo, todas las cartas terminan con, mira, y nadie ha preguntado por mi obra, nadie te compra un cuadrito, ¿vale? Porque, uy, a mí me da pena pedirte prestado. Es en serio, o sea, Van Gogh que siempre te lo pone como el paradigma. Entonces yo me dejé del arte y dije, vamos a hacer comedia, que al fin y al cabo es la mitad de la clase que estoy dando, para que estos muchachos estén despiertos, viendo historia de la cultura. Y además no dependo, porque esa es la otra. En teatro tú dependes de demasiada gente. Con que uno solo no entre cuando tiene que entrar, no prenda la luz, ya yo andaba sudando, arrancando, tirando botas al escenario. Sí, vayan Whiplash, eso es biográfico. Y en la comedia eres tú solo. Es duro porque... y la comprobación de lo que está ocurriendo en la comedia es inmediato. En teatro, muchísima gente, terminas una cosa que no entiendes y ¿qué te pareció? Oye, interesante, ¿vale? Muy interesante. Me llevo la reflexión. Me llevo la reflexión. Vamos a hablar mañana, porque yo todavía estoy ubicando muchas cosas. Es un amigo tuyo. Me moviste. Es un amigo que no te quiere decir, más nunca vuelvo a venir a verte, porque no entendí, porque había 5 personas colgadas del techo recitando poemas en alemán. No lo entendí, pero no te lo pueden decir, porque es admitir la propia ignorancia, que no es ninguna ignorancia, es admitir que esto no está hecho para nadie. Y en cambio en comedia, hermano, yo tuve un buen comienzo, porque yo comencé haciendo teatro infantil. Y el teatro infantil tiene una relación con la comedia, que es el público más honesto que hay. El chamo, mira, el chamo no le gusta la obra y lo dice, no me da cosa con el actor, ¿vale? Yo no voy a hablar ahorita. No, el chamo empieza, ¡uy! Que lo tiene escondido detrás del traje.
¡Mira, gafo! Y te empiezan, te lanzan de todo, se empiezan a tirar papelitos. Entonces tú cuando montas teatro infantil lo tienes que pensar en mantener a esta gente despierta, viva, activa, moviéndose, que les guste, y eso lo lleva a la comedia, donde sí hay un poquitico más de plata que en la academia. Es solo la introducción de la rocola del profesor Briseño. Rocola. Gustos musicales que forman parte de tu vida. Well, I followed her to the station with a suitcase in my hand. Yeah, I followed her to the station. Voy a llorar. No, en serio, esto es un temazo. Esto es de los orígenes del blues. El amor en vano. El amor en Songs. vano, cantado por los Rolling, que nunca han negado que ellos se montaron en los grandes del blues estadounidense, Muddy Waters, etcétera, de John, de Robert Johnson es el creador para muchos del blues. De hecho, hay la leyenda de que le vendió el alma al diablo. Y esta es una canción donde él habla del dolor que fue, pues, dejar a su mujer. Ya sabía que había perdido a su hijo. Hay una simbología en la canción, pero es interesante que haya terminado siendo los ingleses los que pudieran proyectar el mismo sentimiento que el afrodescendiente, que el negro estadounidense. Y alguien me lo explicaba y dice, es que tú no sabes la depre que había en Inglaterra posguerra. Es decir, el ambiente de, por mucho que se haya ganado la guerra, cómo quedó aquello. Claro. Y el ambiente de sentir la pérdida. Muchísima gente se perdió. Entonces el espíritu inglés pudo con el blues. Pero esto es un temazo porque además me permitió a mí descubrir a Robert Johnson y luego irme a Robert Johnson, del cual hay muy pocas grabaciones, hay una veintena de grabaciones, pero ahí nace todo lo que es el blues. José Rafael, de pequeño, ¿en casa era más común escuchar música o escuchar charlas entre papá, mamá, amigos, colegas? Charlas, papá, mamá, amigos, y mi papá ponía de todo, pero mi papá ponía cantos gregorianos. Cantos gregorianos. Cantos gregorianos. De hecho, la mejor colección de discos de cantos gregorianos, y los cantaba porque se lo sabía en latín. Porque en un momento dado él quiso ser seminarista y de todo eso lo que le quedó fueron los cantos gregorianos. Todo lo demás no le quedó mucho. Y tuvo una correlación conflictiva con la religión toda su vida. Pero, ojo, tenía la biblioteca de teología más completa del país cuando Miguel Otero Silva fue a escribir La piedra que era Cristo, que fue la novela, el texto donde él se mete en el tema de la religión. Los jesuitas le dijeron, no, mira, los libros que tú quieres ni siquiera están aquí en Gumilla. Tienes que ir a la biblioteca de Wenceslao, el esposo de Mercedes, que es el que tiene la mejor biblioteca de teología del país. Y se escuchaba esto, se escuchaba rancheras, porque mi mamá vive en México, pero se escuchaba cantadas por ella. Y se escuchaba boleros, porque mi papá le cantaba un bolero también, ¿no? Y eso en los carros era típico. O sea, ir en el carro buscando un bolero era un clásico. Y era democrático el uso de ese radio, del tocadiscos en la casa. Para nada. Era una arbitrariedad de quién, de papá, de mamá. Era una arbitrariedad. No, es que pero fíjate la palabra, tú has sido conquistado, chico, por estas nuevas tendencias, Román. Yo esperaba más de ti, vale. ¿Viste la palabra que utilizó? El uso arbitrario. No es arbitrario, el dueño del carro soy yo. El dueño del carro soy yo, decía mi papá. Mi mamá decía, a mí no me gusta el comunismo. Yo tengo propiedad privada. Cada vez que uno le agarraba algo de... Mírate, tú con 8 años tratando de entender esa frase. Porque uno iba a agarrar un corta uña y se lo llevaba. Entonces tu mamá gritando desde su cuarto, a mí no me gusta el comunismo. Yo creo en la propiedad privada. Y uno que tiene que ver con que te agarré por corta uno no hacía el lazo, uno no hacía el empate ahí de las dos ideas. No, eso era el carro de ellos. Eso de ponme eso allí. En cambio mis hijas agarran el Spotify mira. Y me lo embichan. O sea, a mí yo llego a final de año y de repente descubrí... ¿Y eso qué? ¿Falta de carácter? Descubrí que era un papá hablando. Era un papá hablando. Papá viejo, estoy muy cansado para pelear. No, además son dos. Cada una de ellas más fuerte que la otra. Siendo padre consentidor, de esas típicas conversaciones que uno tiene con las hijas, ¿cuál ha sido la más complicada? La que has tenido que ceder. O en ninguna te has impuesto, a lo mejor.
Mira, no. O sea, bueno, probablemente en ninguno de mis puestos, pero mi conversación más compleja es, yo no soy amigo de los productos Apple. Pero es una cosa personal con el sistema, con lo que llaman el gated community, Sí, ¿no? sí. El hecho de que eso es un sistema cerrado. Y no hay manera. O sea, yo terminé comprando un perol de eso para Bernarda. Y ahí fue cuando me di cuenta, oye, vale, yo básicamente perdí todo, ¿no? O sea, yo me empecé a tocar entre las piernas. Yo no tengo ya nada aquí. Yo estoy operado sin haberme operado, porque yo aquí no tengo ya nada. O sea, esto es algo contra lo que yo he estado toda mi vida. Toda. Incluyendo a mi esposa, que cada vez que me mira un teléfono y tal, y yo le regalaba el Android más, pero, o sea, el el Android último. que le da un botón y vuela. Y no, Bernarda lo logró, y Alma también. Bueno, Alma hace con nosotros lo que le da la Y gana. en tema de fiestas, salidas, amigos, Hermano, fui a un gustos concierto musicales. de Morán. Ajá. Fui a un concierto de reggaetón de Morán, que entiendo por qué les gustó. ¿Morán o Mora? Mora. Bueno, no sé, capaz me comí un cachito. A mí fue la me cosa. odian por no ir. A ti te odian por no ir. Por no Yo ir. lo llevé y esos son los momentos que uno dice, oye, uno se llama estos bichos que uno trajo al mundo. Estos Porque bichos ¿qué los hago hijos. yo aquí? Claro. ¿Qué hago yo aquí? Además que entendí el gusto por el reggaetón porque es como cuando uno iba a los conciertos de Poppy. Que las canciones son facilísimas de aprender porque se repiten 32 veces. O sea, al final de cada canción yo me la sabía. Yo digo, claro, así cualquiera, así un músico bravo. Era uno que tenía que oír a Sting y sacarle la letra Synchronicity detrás de un acetato. Esta Mira, gente justo se aprende la canción rapidito. Mencionas Sting y arranca de Police. Escuchemos unos segundos. Ah, pero esta no es Police común. Esta es una de Andy Summers. Y es sobre una muñeca inflable, imagínate, en los 70. Sally. ¿Sabes qué? De pequeño me bajaban mis papás a la playa. Íbamos a Camurichico y allá llegaba una gandola gigantesca. Se bajaba un lateral y era el escenario en el que cantaba Poppy el fin de semana en la playa. En plena playa. Tú estabas en la playa y Poppy estaba ahí cantándote. El telefonito. Te arruinaron el fin de semana. Sí. Impresionante. Porque el tipo te persigue. Además que si uno es un niño, imagínate, ¿sabes? Uno te salió y el tipo salió del televisor y te sigue. Esto es Police, pero la gente se le olvida que Police tenía 3 genios, Sí, claro. no uno solo. Es verdad. Stuart Copeland, que también tuvo una banda muy buena, y además Stuart Copeland probablemente De los mejores bateristas del mundo. baterista increíble, y le hizo la banda sonora a películas que tuviste, miles de ellas, increíbles. Y Andy Summers, guitarrista, hizo esta canción sobre alguien que se siente solo y cuenta la historia de cuando le llegó la caja con una muñeca que, bueno, que se hincha, que se infla. Que para el momento era absolutamente una locura hablar de eso. Y lo hizo en forma de poema. Y cuando yo escuché esto, también para mí era una revelación de las posibilidades humorísticas, incluso detrás de la música, Claro. que uno la veía como algo muy serio, Claro. porque uno conocía las posibilidades humorísticas con las gaitas del diciembre que venían con unos chistecitos Claro. de José, etc. Claro. Pero que Police, chicos, que la gente de uno también tuviera esa capacidad de meter ese ángulo, de aquí tú vas directo a Monty Python y a esa vertiente inglesa del humor. Para pasar la página de las hijas, ¿ves en tus hijas algún rasgo de papá o mamá? De tu papá o de tu mamá. Bueno, mira, no sé, que te enorgullezca, que te asuste. Me asusta el hecho de que mi hija, no, pero no me asusta porque tiene vocación, ya está pensando en derecho, está pensando en cosas, ¿sabes? Quiere comer, la niña quiere comer. No como el papá. Fíjate, el sábado fue un día muy particular. El sábado vemos en la mañana la premiación del modelo de Naciones Unidas en Roma, donde está mi hija, y recibe un premio. Entonces ya estamos llorando. Ya mi esposo y yo llorando. Y luego ver a mi Mira, hija Alma. Ya va. En la canción lo único que acabo de escuchar es The Hole. Sí, bueno. Sigamos adelante. Ahí está, Escucho tu en un relato. momento dado se le pincha. Como pasa con todas las novias inflables. Lo digo por experiencia. No, y la niña gana un modelo de Naciones Unidas dando discursos. Y además tiene la foto de la abuela en su cuarto. Tiene mucho de mi mamá. Y por otro lado, Alma brincando en el escenario, haciendo de campanita, que por cierto vienen 2 funciones más de Peter Pan Jr. este fin de semana, haciendo pues básicamente un personaje que a diferencia de todos los demás no tiene texto y sin embargo atrapando al público que tú dices, no soy yo, o sea, de verdad la chama lo logra. Entonces tiene de Ingrid, tienen de Sí. mí muchísimo, pero como te repito, es una versión mejorada porque quieren comer. Mercedes Sosa, sonando de fondo, es la rocola del profesor Briseño. Ahora, mira, ahora quería. Yo soy, yo soy, yo soy. Too much. Soy agua, playa, cielo, casa blanca.
soy mar Atlántico, viejo y América. Soy un montón de cosas santas mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Tu tiempo en la universidad, ¿a qué suena? ¿A rock, a ópera, a trova, a qué? Oye, suena lamentablemente a trova en un momento determinado, porque al principio uno todavía escuchaba a, qué sé yo, a Silvio y decía, oye, esto se ve chévere, ¿vale? Y uno no, claro, uno no sabía. Pero este caso, este es un tema muy interesante, porque esto es antes de la universidad. Nosotros tuvimos la oportunidad de vivir en Nueva York. Y estaba saliendo la tecnología del CD. Y uno fue a comprar, bueno, ¿qué CD en español voy a conseguir en Nueva York? Y esto es de un CD, de un concierto de la Sosa, Mercedes Sosa, pero el disco era alemán. Pues los alemanes eran grandes promotores de la trova y de todo eso. Y para mí fue un descubrimiento Mercedes Sosa. Luego además descubrí que tuve suerte porque esta es una de las pocas canciones donde se le entiende a Mercedes Sosa. Sí, Mercedes Sosa tiene canciones. Y uno, ok, tiene el tono, no sé cuál es la palabra, pero el tono lo tiene. Y esta es una canción además muy bella porque en vez de reducir el tema de la pareja a una cosa simple, la conquista, porque también la mete aquí, habla de, bueno, se mezclaron las palabras, se mezclaron cosas santas con cosas humanas. Y simple y llanamente son paso y paso y más. Es decir, la idea es que son algo mucho más complicado y vamos para un encuentro en vez de... o sea, que hoy estemos hablando todavía de los efectos de la conquista, dan ganas de 4 cachetadas. Mira, siendo que esto, bueno, lo descubres de alguna manera en Nueva York, me Pero imagino- lo llevo al grupo de teatro. Esto es de las primeras cosas que yo escucho en el grupo de teatro. Yo sometí a todo el mundo del grupo de teatro a este disco horriblemente. Claro, pero al escuchar esto, de alguna manera ves a mamá y a papá también allí. Sí, claro. Veo a papá y a mamá, veo el hecho de que ese mismo tocadisco compramos un disco de Tchaikovsky y veo a mi papá en invierno, un hombre de unos 110 kilos, con una ropa interior completa, ¿sabes? Ese Sí, pantalón claro, que se pone para el invierno, invierno. pero sin camisa, cruzando desde el cuarto hasta la cocina, aprovechando que había como un ballet, y entonces haciendo ballet con la barriga. O sea, la gente vio fantasía con los hipopótamos, yo vi a mi papá. Yo tuve a mi papá haciendo eso. Y además lo peor es que él hacía eso, y con toda la misma seriedad volvía con un café y seguía para su cuarto. Por el como si nivel no de detalle lo entiendo inolvidable como eso, si no ¿no? hubiera hecho nada, como si no hubiera hecho nada. Además lo hizo de la nada. No fue que dijo, miren, no, sino que de repente unos brinquitos. ¿Y en ese momento qué había en ti? ¿Asombro o ya esbozabas humor? No, hay humor y hay el hecho de que nunca te terminas de acostumbrar a lo que es capaz de hacer. Entonces, el mantener en el asombro a unos hijos es importante. Sus hijos ya te empiezan a leer rapidito. El que te puedan asombrar tus padres todavía era un privilegio, era un regalo. Ya de pequeño ya esbozabas eso, esbozabas humor, eres un chamo divertido, travieso, ya se veía este profesor de diseño de hoy. No, yo lo que ¿Algún era que rasgo? hablaba muchísimo, Ajá. pero yo no hablé como hasta los 2 años. A mí me hicieron prueba de autismo, me hicieron prueba de sordera, y porque el niño lo que hacía era hasta los 2 años y pico. De verdad, mi mamá preocupada, y resulta que estaba calentando voz. Con 2 años. Tuve 2 años calentando voz y todavía hasta el día de hoy no he dejado que se enfríe. Hablaba mucho, mi papá era de un humor ácido. Mi mamá no era de sentido del humor, mi mamá era muy de la discusión de ideas. Sí, así es. Y el encuentro de esas dos cosas a mí me parece que es un terreno donde he querido habitar. Pero tratar de ser más gracioso que mi papá era complicado. Mi papá sí iba a pasar una grande. Porque mi papá todo era exagerado. Mi papá tenía una moto, entonces, por ejemplo, le empezó a gustar viajar en moto y está sonando de Clash para los que están claros. Y de repente decide, estoy aquí en Bolívar, ¿por qué no hago un viajecito a Brasil? Se fue hasta Brasilia. Brasilia nos llamó desde allá, teníamos como 3, 4, 5 días que no sabíamos de él. Nos llamas de Brasilia, mira, viene para Brasilia. Y le pones que te traía las fotos que se revelaban porque uno quería la prueba. Pero esta era la época en que no había celulares. O sea, y como mi papá se desaparecía porque las obras de construcción de él siempre eran en lugares remotos, El Amparo, San Carlos, etcétera, era normal. Pues tuvo 5 días y se fue para Brasil. Mi papá decía, vamos a caminar. Digo, ¿qué? ¿Desde dónde, papi? Los Chorros hasta Sabana Grande. Eso eran las caminatas de mi papá. Entonces se sentaba en un carro que estuviera mal estacionado. Me decía, quédate aquí, vamos a sentarnos aquí. Yo no entendía nada y abrí un periódico. Entonces, por supuesto, abrí un policía. Mire, señor, mueva el carro, no muevo nada.
No. Y mi papá, yo dije a mi papá, papi, el señor, el policía, explícale, quédate quieto, hazme el favor, te quedas quieto. No voy a mover nada. No va a mover nada, no voy a mover nada. Este carro no lo voy a mover. Mira, si no mueve el carro, va a poner una multa. Ponle 16 multas. Agarra el talonario a ese. Si quieres, te busco papel carbón y escribes 16 tickets. Y el tipo, bueno, voy a llamarla. Llama que día, pues el carro no es mío, chico. Y se iba. Y tú dices, y claro, tú eres un O sea, niño. papá podía ser cantante de Clash. Yo decía, tú eres un loco, ¿vale? Es punk. Eso era muy punk. Viene a lo que estamos escuchando, que de Clash es un grupo muy punk. También tenía canciones como Jimmy Jazz donde usaban el humor. De hecho, utilizaban hasta el serrucho ese como instrumento musical, claro. que es una locura de sonido. Que Andrés Barros lo hace actualmente. Y sí. uno cuando descubre el punk en los 80, nunca sales de él. O sea, el que descubre el punk, el que descubre lo que era el Clash, Sentimiento, Dead Kennedys, todos esos grupos, porque hay un sentimiento de rebeldía allí, que a pesar de que uno quiera hacer comedia y ser comercial y tal, hay una rebeldía de uno que dice, sí, pero esto, yo no haga humor con eso, ¿vale? Porque al fin y al cabo la gente, no, lo lamento, o sea, voy a tocar esa guitarra. José Rafael, déjame hacer una pausa, solamente compartir algunos mensajes publicitarios, vamos al corte y volvemos con más de esta rocola. Es el profesor Briceño, José Rafael Briceño, mucho todavía para conversar con José Rafael, se queda un rato más acá con nosotros en el programa, son ahora las 8:32 minutos y en publicidad, ¿de qué les quiero hablar? De Grupo Leti. En Grupo Leti son fieles a su misión, que es un medicamento Leti para la necesidad de cada hogar, y es que su compromiso con la salud es tan grande que tienen líneas para el cuidado de toda la familia, cardiometabólica, respiratoria, ginecológica, para el dolor, pediátrica, para la salud gastrointestinal, hasta la hospitalaria también. Todas ellas pensadas para cuidar la salud de los venezolanos y estar cada vez más cerca de cada hogar. En Grupo Leti nuestro compromiso es mayor por ti. Y hablemos también de KFC. Ahora en KFC, si no te resistes, lo terminarás dipeando. Y es que con los nuevos buckets de salsas, no podrás evitar caer en la tentación de estar con dos. Sí, con dos salsas, claro. Prueba la nueva salsa secreta, tiene la favorita del coronel, o disfruta de su salsa búfalo, que es cremosa, es deliciosa. Ve a cualquiera de las tiendas con autoservicio y ordena cualquiera de sus platos especiales y exclusivos. Recuerda que si está buena la salsa, lo terminarás dipeando. Te esperan en auto, moto, bicicleta, patines, patineta, monopatín para que disfrutes de tu pollo favorito y sus nuevas salsas. KFC, auténticamente crispy y siempre original. Y les hablo de Fotón también. Si tu empresa necesita una flota confiable, piensa en Fotón. Sus camiones de carga liviana, mediana y pesada, así como las vans de carga y pasajeros, están listos para tu negocio. Con la amplia garantía Fotón y 10 concesionarios en el país, tu flota siempre estará operativa. Fotón, la inversión más rentable para el crecimiento de tu empresa, haciéndote la carga más ligera. Síguelos en redes, @FotónVZLA o visita su web, fotonvzla.com. Cierro hablándoles de Por Tu Mesa. Busca aquello que saque lo mejor de ti y en la cocina es con el aceite Por Tu Mesa, que resalta tus sabores, la calidad de tus comidas. Una marca con más de 30 años en el país que está de regreso para acompañarte en cada receta. Al caminar por el pasillo de tu supermercado favorito, lo vas a reconocer por su botella de silueta elegante con tapa verde. Destaca en tu cocina y garantiza ese resultado que a todos les encanta. Por Tu Mesa, calidad en tu mesa, @PorTuMesaVE. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Once upon a time, you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you. People told everywhere you're bound to fall. Bob Dylan, la demostración de que no hay que ni cantar bonito ni ser bonito, lo que hay que tener la guitarra. Y no, las letras. No, las letras de él, un monstruo, un poeta. Bueno, premio Nobel, el primer músico en recibir un premio Nobel de literatura. Si tuvieras tú la oportunidad de revivir un músico, ¿a quién sentarías a hablar contigo en tu podcast? Para hablar de la vida. Ni siquiera Para hablar música, de la vida. No de música. Para hablar de la Sí. vida y no de música. ¿Ves? Bien formulada la pregunta. Yo creo que el mismo Freddie. Yo creo que Freddie Mercury hizo un arco de vida y estoy de acuerdo con lo que Sacha Baron Cohen planteó cuando dijo no voy a hacer esta película, yo no voy a hacer ese personaje, que es este hombre tiene tantas sombras como luces, como para que hagamos una película Disney de su vida, donde además los otros tres pareciera que son padre del año cada uno, que ninguno de los otros tres hizo nada. Como que el loco era Freddie y los otros tres estuvieron todo el tiempo de la misa al concierto y del concierto a la misa. Y Freddie Mercury seguramente tenía una cantidad de cosas que contar de lo que él había vivido sobre lo que es tomar decisiones personales en función de tu arte, de lo que tú quieres hacer, tomar decisiones personales en función de ser quien eres, viniendo de una familia a la que le costaba no solamente entender que era músico, sino inclusive le costaba a él entenderse, y también él se negaba a meterse dentro del cajón de lo que hubiera sido la homosexualidad, porque amó profundamente a una mujer desde su homosexualidad, por ejemplo. Y bueno, y todo lo que exploró a nivel de los sentidos, de lo que era capaz de vivir, es un tipo que seguramente tenía unos cuentos muy buenos. Sí, seguramente. Sí, yo siempre coincido, incluso desde lo musical también. No, claro, Mercury, las decisiones que tomó eran duda. unas decisiones insólitas. Y además había un conocimiento musical que uno quería saber. Ah, mira, esto es de lo más reciente, lo más reciente, ya se tan gana esta canción, este disco tendrá como unos 8 años, ¿no? El madrileño, pero es un disco que tú dices, pero hay reggaetoneros chéveres, ¿vale? Y este hombre se encontró con una cantidad de músicos por el lado del flamenco, por el lado del bolero, por el lado que me parece que Zetangana es de esos tipos que mientras muchas cosas van a ir y venir, cada propuesta de este tipo. Y cuando yo encontré este disco, me reconcilié con la vida. José Rafael, ese José Rafael académico, el de la universidad, ha convivido pacíficamente con el briseño comediante, por ejemplo. Gracias a la pandemia, yo empecé yo tengo un problema, sigo siendo adicto a la información y a la información. O sea, yo leo semanalmente una cantidad insólita de artículos. Entonces yo empecé a leerlos en voz alta. En la pandemia dije, bueno, ya estoy aquí metido en la casa, vamos a hacer un podcast aparte de mi podcast, que es el podcast que tiene más tiempo en Venezuela, que es Que se vayan todos desde el año 2008. Yo empecé a hacer aburrido. Y además le puse aburrido porque no quiero esperar, no quiero expectativa. Cero expectativa. O sea, yo voy a leer en voz alta. Tiene frustración después. Lo que he subrayado, estos artículos, uno que otro comentario. Y ese convive allí. Ese es un podcast medianamente en serio, donde toco prácticamente, me lanzo 3 y 4 horas de transmisión, una vez a la semana, por supuesto, en Twitch. Luego eso queda resumido en 3 y pico en mi Patreon y en YouTube. Y eso está allí, de domingos en la noche, que termino de armar todo el bloque, a cuando lo termino de grabar, y cuando lo termino de grabar digo, bueno, volvamos a la locura, porque si yo me quedo pegado en esto. Sí, cuando uno lee en profundidad lo que está pasando a nivel económico, a nivel de inteligencia artificial, etcétera, es para salir pegando gritos. Mira, el país cambia cada día. Eso abona el terreno para un improvisador. Sí. O siente más bien que el país se va improvisando, también puede ser. No, esto es un país. Aquí ser improvisador es complicado porque aquí todo el mundo improvisa. De hecho, aquí hay gente que se va a trabajar afuera del país y se devuelven o renuncian y ponen una iniciativa, un emprendimiento, porque tú le preguntas, pero tú estabas en una empresa, ¿vale? Buenísima, con un sueldazo. Sí, pero ahí no pasaba nada. Entonces uno iba y no pasaba nada. Claro, porque tú llegas aquí, no importa si tú estás en el 4º piso de una transnacional, tú tienes que apagar un incendio aquí en algún momento. Todos los días tienes que estar en una. Este es un país que improvisa muchísimo. Entonces improvisar aquí, hay la tentación, cuando uno está haciendo improvisación en el escenario, de irte siempre a los mismos temas, la pareja, la sexualidad. Lo sabroso es improvisar alrededor de otras cosas, ¿no? Los trabajos, las relaciones familiares.
Eso es más complicado, pero se puede hacer. Hablas de todos los días apagar un incendio. Algunos lo califican como resiliencia. Sí, pero no, es una trampa. Es una trampa. Eso es como la tontería, casi se me sale una palabra de podcast aquí. Eso es como la tontería de reinventarse. ¿Te acuerdas? En la pandemia. Nos tuvimos que reinventar. Nosotros en este restaurante nos tuvimos que reinventar. Que montaste delivery y le diste una moto al mesonero. Eso no es reinventarse. Reinventarse es cuando tú eres un ingeniero de gas y llegaste a España y montaste un puesto de churros. Ay. Eso es una reinvención. Tú tuviste que pasar de dos tipos de tubería distintas. No es lo mismo sacar gas que sacar una masa frita. O sea, pues la gente es loca. La gente aquí igual que CEO. No, yo soy emprendedor. Sí, yo soy el CEO de Trajes de Baños Lulu. Y uno se imagina Trajes de Baños Lulu. Es un galpón enorme en Charallave, un poco Y de no. mujeres cosiendo y tal. Es tu mamá en el piso de abajo y tú lo que tienes es una cuenta de Instagram. Cállate la boca, no digas que eres CEO. Un CEO es una gente que no duerme porque tiene que votar 10,000 personas al otro día. José Rafael, cuando contabas antes que estuviste 2 años calentando la voz. De pronto se me vino a la mente, ¿tú aprendiste algo cuando dabas clase de oratoria a las misas? Tú haber aprendido algo. Oye, claro que ¿De sí. ese qué? Aprendes muchísimo. Primero, aprendes que hay una gente que tiene proyecto de vida. O sea, tú puedes decir lo que quieras de las misas, pero cuando tú hablas con una muchacha de 18, 19 años que se está sometiendo a la locura que es un concurso de belleza en este país, donde además se le ve con esa cara. Y tú ves que, no, porque yo quiero hacer esto, y luego quiero hacer esto. Y dices, yo a los 18 años, yo ni sabía que me iba a poner. O sea, yo ni sabía dónde iba a almorzar. Y esta es una gente que ya sabe lo que quiere. Y yo creo que esa tenacidad de tener un proyecto de vida es algo que yo aprendí de ella, que me parece importantísimo. Y luego, de nuevo, que el entretenimiento es relativo. Es decir, a mí muchas cosas, es decir, quizás por eso tenía la ventaja de que, como a mí no me vuelve loco el mundo de las bices, yo podía verlo con competitividad y trabajarla con competitividad. Es muy fácil, me lo decía un asistente de Osmel, quedarse envenenado con ese mundo y perderte y que se te olvide que es un concurso de belleza, hermano. Tampoco nos volvamos locos, ¿no? Exacto. Y eso ayuda, porque cuando lo ves de afuera, inclusive te permite ayudarlas para que cuando se acaba un poco ese mundo, no importa si ya fueron mis... se den cuenta que tienen una vida que sigue por delante. Pero sí me ayudó muchísimo y me puso en la palestra, o sea, de la misma manera que Lady Gaga se vistió de bistec para que la gente le parara. Porque esa Lady Gaga ya cantaba bien, pero la gente no le paraba. Ese fue tu Entonces bistec. yo me tuve que vestir de bistec. Mira, aquí estoy yo. Y dar la cara porque ya habían tenido profesores oratorios en Venezuela. Háblame de pero esto que suena de fondo. esto es Bregovich. Kusturica. Esto es Mesechina, Luz de Luna. Es de la película Underground, que le permitió a uno descubrir esta música de Europa del Este, que es fascinante. Este músico que luego vino a Caracas hace unos años y que luego lo vi en Madrid también. Este es un tipo increíble porque utiliza esa música tradicional de retreta, pero le da un tumbado de protesta. Y además, esa película, es muy importante esa película ahora de la crisis de los Balcanes, pero lo hace como una metáfora, que son dos hermanos enamorados de una misma mujer. Y, digamos, para mí esa película y toda esta música me enseñó que era tan sencillo lo que se podía hacer con un poquitico de metáfora. Es decir, que no tienes quita a los grandes análisis. Este es un hombre que agarró la situación geopolítica más compleja de la historia europea de toda la vida, que es el rollo Bosnia-Herzegovina, y te dijo, ¿sabes cómo voy a contar esta historia? Son dos hermanos enamorados de una misma mujer. Y la película, para muchísima gente, fue un sellar, una herida. Aunque la película termina con el tipo diciendo, yo te perdono, pero no olvido. Dando a entender, esto va a ser, toda la vida vamos a tener esto. Y yo creo que eso al país le va a hacer falta. Le va a hacer falta olvido, pero no perdono, perdono, pero olvido, pero entender que hay mucho de emocionalidad que no tiene que ver con ideas. Sí. Y en el momento que sepamos que esa emocionalidad es emocionalidad, y eso tiene un valor, pero también tiene un problema, bueno, habrá cositas que superar. Si escribieras un monólogo sobre tu relación con tus hijas, por ejemplo, también lo harías en clave de metáfora, ¿sí? ¿Cuál podría ser una primera frase? Es que la relación, no hay metáfora, la relación con tus hijas es la relación con tus hijas. Metáfora, yo soy no, porque uno es una analogía, uno se vuelve el Uber papá. O sea, yo básicamente soy un tipo que pone saldos. Ok. Eso es O una sea, de mis es funciones. una especie de taxista con Sí, cajero. sí, pero tiene que Taxista ser con BDL, tú tienes que saber cargar bolso para arriba, porque una tiene el ballet, la otra tiene la natación, la otra tiene... Entonces uno desarrolla como 18 brazos. Yo veo esa diosa de la India así con el poco de Exacto, brazos y digo, qué eso. envidia, porque yo necesito uno para cada cosa que hacen. Y al final uno está allí simple y llanamente para que le pregunte, pero no ofrezca. No se ponga a ofrecer consejos. Mira, uno como papá, tú sí es bobo, ¿vale? Oye, uno dice, mira, tú sabes lo que deberías hacer. Además, el hombre que además tiene el defecto que siempre termina con el, tú sabes lo que tú deberías hacer. O sea, porque nosotros sabemos todo. Entonces, cuando tienes dos hembras como las que yo tengo, y además con la mamá tan maravillosa que tienen,
uno no debe caer en el error de ofrecer ningún consejo. O sea, mi hija se fue a un modelo de Naciones Unidas. Tenía que preparar oratoria. Tú tienes idea del esfuerzo psicológico que yo tuve que hacer para cuando detectaba alguna cosita que podía ser mejorada, y mi esposo también, que es actriz y coach conmigo en esto. ¿Y cómo le decimos? De manera que tuvimos que darle un taller a todo el grupo. A todo el grupo en la casa, 14 muchachos en la casa. Para que, bueno, capaz si se lo decimos en el contexto de un taller. Tercera persona al O sea, plural. ¿sabes lo que tú como padre Para tengas que todos. hablar con todo el salón para darle una ideita a tu hija? ¿Sabes que si hablan un poquitico más lento? Yo creo que las ideas. O sea, pero eso no lo puedes decir tú. Y además que es muy delicado porque por un lado crees que no te paran, pero la realidad es otra. La realidad es que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice Mucho como padre, tacto. porque no te lo van a demostrar en el momento, pero el impacto que uno tiene Puede herir. un chamo puede herir, puede ser, o sea, es contundente. Esto. Esto es dos gardenias. Mira, cuando luego me gradué, yo me fui para España con una beca que era, más que una beca, era un proyecto llamado Limosna, con la que yo tenía que vivir allá. Entonces yo entré en una tienda de todo a 100, todavía había pesetas, todo a 100 pesetas, era el último año de la peseta. Ya. Y me compré un cassette de Antonio Machín. Y Antonio Machín es el compositor de Angelitos Negros, Angelitos Negros, claro. clásico que lo cantan todos los años, además, en el aniversario de su muerte en Andalucía. Él está enterrado en Andalucía. Y fui descubriendo otros temas de bolero que me recordaron a mi papá, que me trajeron a mi papá de vuelta. Este es Dos Gardenias, Claro. que más adelante se volvió muy famoso por el Buenavista Social Club. Un domingo en la tarde en casa cuando están todos reunidos, ¿qué suena? Un domingo. Bueno, podría sonar esto, que es el tema de nuestro matrimonio, el amor después del amor. En este momento lo que suena es Taylor Swift, Ya. suena las cosas de las niñas, Ya. suena un K-pop, suena lo que suene en Just Dance, que es el momento en que mi esposa y mis hijas ponen el Just Dance y son felices en la vida. ¿Y tú qué haces en Y ese yo aprovecho para huir. Yo Exacto. aprovecho para ver un boxeo, una cosa rápido y recuperar mi heterosexualidad. Bueno, el otro día me clavaron seguido, Mamma Mía 1, 2, y yo no sabía pero creo que había una 3. Entonces, ya al final de la segunda, yo le digo a mi mujer, oye, Pierce Brosnan, oye, tipo guapo. Y ella me dice, no me gusta que digas que otro hombre es guapo. Mi amor, llevo 4 horas viendo Mamma Mía. O sea, si no he sacado el secador de pelo y las tijeras, es un milagro. Entonces, ustedes tampoco me pueden pedir esto. ¿Me entiendes? Ponme una de guerra, ponme a Champagne en un tanque, una cosa, pero yo no puedo con esto. Este tema es con el tema con el que nos encontramos mi esposa y yo cuando ella participó en una obra de teatro que yo había escrito. Ella venía de volver de toda una vida que había vivido, yo también, y nos encontramos porque ya habíamos estado patados 15 años atrás. Y con este tema nos reencontramos. Y con este tema despedimos. Gracias, José Mira, Rafael, ya por va, este no, tiempo. que A mi ver. productora. Cierto. Hay tiene mujeres que me pueden pegar. Eventos. Mira, eventos. Tania Sarabia, Ingrid Serrano y Camila Ciso, junto conmigo vamos a estar en Emigrar a un país llamado Venezuela el viernes 27 y sábado 28 de marzo. Ok. Eso va a ser en el Teatro Chacao. Pueden buscar las entradas en profesorbriceno.com. Y es clave de comedia, son 4 stand-up, pero son 4 stand-ups alrededor de lo que significa Venezuela en este momento. 27 y 28. 28. Y este sábado en Maracay estoy en Cito Bar con Bueno y Sano, que es mi último show, que gira alrededor de, bueno, muchas cosas, pero sobre todo de no Este se es met- sábado 21. Sábado 21 Ya. en Cito Bar en Maracay, y las entradas están en mi página web, profesorbriceno.com. Agradecidos por la invitación, muchachos. Y la información en Instagram. La formación en Instagram también, @profesorbriceno, seno con C. No confundan con el otro porque el subconsciente nos traiciona, muchachos. La El llamamos a subconsciente Bolivia. nos traiciona. Un abrazo. Sí, claro que sí. Gracias, José Rafael. Unos ustedes. segundos más de Fito Páez, el amor después del amor. Encuentra